Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión, tal cual como lo anunciamos. Ya está aquí en el estudio con nosotros Eduardo Gómez Sigala. Él es diputado y también candidato por el Circuito 3 del Estado Lara de manera independiente. Gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Muchas gracias, Andrina. Un placer estar aquí. Diputado, es muy interesante conocer cuál es la postura que tiene usted desde esa tribuna en la cual se ha pertrechado como una opinión independiente sobre la situación que está ocurriendo en la frontera colombo-venezolana. Bueno, este es un gobierno que necesariamente tiene que buscar los conflictos en cualquier parte. En el tema de la frontera sabemos que es un problema creado por el gobierno. El gobierno atrajo a muchos de estos colombianos, les dio cédulas, los utilizó en los procesos electorales anteriores y ahora entonces los está expulsando para generar un conflicto. Con el cierre de la frontera, el gobierno pretende que va a hacer importaciones por 3 meses y que en estos 3 meses va a dar la sensación de que la situación del país se está normalizando. No, aquí no se está normalizando nada, aquí se está agravando todo. La situación de la falta de producción es estructural, no es un problema de una importación, es un problema que en Venezuela no se produce prácticamente nada de lo que se consume y ningún país puede subsistir en esos términos. Entonces, lo de la frontera es un conflicto creado por el gobierno, como ha creado el problema de los bachaqueros, que ahora los está atacando, pero la creación de los bachaqueros es el diseño de la política económica que el gobierno ha hecho, generando escasez, generando desabastecimiento, rompiendo todos los canales de comercialización, tratando de manejarlos directamente y destruyendo la economía del país. Usted ha hecho serios señalamientos acerca del replanteamiento que debería tener el gobierno venezolano en materia económica. ¿Cuál piensa usted deberían ser las prioridades para que se logre una reactivación del aparato productivo y se rompa con ese esquema de monorrentismo hacia el petróleo, teniendo ahora una nueva configuración con el sistema de precios internacionales del petróleo? Bueno, con el petróleo nos va a quedar poco. Con los niveles de endeudamiento que estos viajes de Maduro están generando y con las ventas a futuro prácticamente hipotecadas y en estos niveles de producción que está Venezuela, la situación va a ser muy difícil. En la última intervención antes del receso en la Asamblea Nacional yo les decía que este gobierno va a terminar y si no para reconstruir al país tendremos que apelar a las instancias internacionales, al Fondo Monetario Internacional, al Banco Interamericano, para equilibrar el país y socialmente mantener la situación mientras nos dedicamos a lo fundamental, a producir en Venezuela. Y por eso es que yo he dicho que mi experiencia en el sector productivo, en el sector privado, voy a ponerla al servicio de los venezolanos en esa transición, en esa coyuntura. Por supuesto es fundamental que desaparezca este sistema cambiario con esta inestabilidad y sobre todo con el dólar de la corrupción, que es el dólar preferencial, el dólar de las importaciones para los amigos del gobierno. Eso tiene que desaparecer y privilegiar la producción interna y solamente utilizar las importaciones para aquello que debe complementarse, no para sustituir lo que antes se hacía en el país. Hablando del viaje que recientemente acaba de concluir el presidente de la República, está la expectativa del balance que se va a presentar en las próximas horas por parte del primer mandatario nacional acerca de cuáles fueron los acuerdos, cuáles fueron los logros de esta gira. ¿Cuál es el balance que usted le da a este nuevo periplo del presidente Nicolás Maduro? La gestión de Maduro ha sido la peor gestión que ha habido en la historia de Venezuela. Este es un periplo de endeudamiento y de distraer la atención del país. Este es un periplo en el cual Venezuela sale muy perjudicada porque estamos vendiendo lo que no estamos produciendo, porque estamos endeudándonos en unas magnitudes que todavía no sabemos. Yo creo que este país necesitamos auditarlo para saber el crimen que han hecho con la economía venezolana, el crimen que han hecho con la sociedad venezolana y con el deterioro de la calidad de vida. Hoy el venezolano no sabe lo que gana, para qué sirve, cuánto valen las cosas, y eso es una situación dramática que refleja realmente el estado de crisis en que está el país. Yo creo que este es un viaje que no tendrá explicaciones para darle a Venezuela ninguna perspectiva, solamente el engaño, la manipulación, para tratar de darle oxígeno a un gobierno decadente. Esa es la realidad que hoy vivimos en Venezuela. Por eso, miren, las noticias que hoy se reflejan, que son los cuerpos de seguridad del Estado, el Ejército, la Guardia Nacional, el CICPC, la Policía Nacional Bolivariana, las que tienen el índice de extorsión y de persecución a la población por los mecanismos de chantaje. Yo diría que es vergonzoso que un país donde fundamentalmente está controlado por gente que viene de las Fuerzas Armadas y que hoy en día
las noticias sea que la gente le tiene más temor a esas Fuerzas Armadas o a esos cuerpos de seguridad. Yo he sido miembro de la Comisión de Política Interior y recientemente se presentó un informe sobre la situación de las policías. Caótico, el déficit enorme, un problema de ideologías más que de capacidades, faltas de mandos capacitados, pero lo más grave es que esa Policía Nacional Bolivariana que ellos crearon para sustituir a las anteriores y quitarle la autonomía a las alcaldías y a las gobernaciones, resulta que hoy tienen más vicios que las que pretendieron sustituir. Eso es la gestión en todos los aspectos de la economía y de la vida social en Venezuela. Hablando de la gestión que se ha desarrollado por parte de diputados de la oposición en la Asamblea Nacional, ¿cuál cree usted puede ser el balance? ¿Qué han aportado los diputados de la oposición en este debate sobre el escenario venezolano y cuáles son las propuestas que tienen hoy? Bueno, yo creo que hemos podido ser más coherentes y firmes en las posturas. En algunos casos hemos sido en algunos momentos muy contundentes en algunos planteamientos, pero creo que ha habido una dispersión por las posturas particulares de algunas organizaciones políticas y ya sabemos que esto se maneja pues con intereses más de un partido o de varios partidos políticos que con la sensación de un movimiento grupal. Yo, como soy independiente, pues he mantenido mi postura muy clara y en el caso de mi comisión de política interior me ha tocado debatir los temas relacionados con la ley de desarme, con la ley contra la delincuencia organizada y el financiamiento al terrorismo. Son leyes relacionadas con ese entorno, pero para eso necesitamos ser muy firmes y muy contundentes en la postura de oposición. Yo he sido crítico con algunos factores de la oposición que siento que han hecho una oposición muy débil y muy complaciente, y yo creo que nosotros tenemos que ser mucho más contundentes para lograr los cambios en el país. Ahora que hace referencia al trabajo que ha hecho, sobre todo en materia de seguridad, recientemente una encuestadora sacó los resultados de un Monitor País donde se hace el balance de lo que fue el operativo de liberación del pueblo, en el cual, según este estudio, muchos miembros de la oposición están de acuerdo. ¿Piensa usted que este tipo de procedimientos son positivos para la lucha contra la criminalidad en Venezuela? En absoluto, y pienso que esas son justamente las debilidades, esos atropellos que se están cometiendo, y pienso que es una fragilidad el que algunas personas, como en el caso de mi estado, el gobernador de ese estado, Falcón, es uno de los que ha apoyado esas OLP. Mire, si no apoyamos las instituciones y permitimos que las cosas se manejen como se están manejando, de esa forma cometiendo atropellos por estas instancias creadas, ahí es donde se generan las contradicciones. Pero es que además de eso, fue el firmante de una carta para Obama o estaba apoyando el cierre de la frontera. Entonces, cuando el país ve esas contradicciones, es donde no entiende que si es oposición o no es oposición. Nuestras posturas siempre han sido firmes, han sido contundentes, y creo que nosotros tenemos que darle un cambio, donde el fundamento esté en las instituciones, no en creación de organismos paralelos, no, donde los poderes se puedan equilibrar y sancionar, y además de eso controlarse uno con otros, cosa que no está ocurriendo. Mientras eso siga ocurriendo y tengamos presos políticos, en Venezuela no se puede hablar de democracia. Diputado, usted hace referencia a esa falta de congruencia o de definición, si son o no son opositores o si son o no son afectos al gobierno. Muchos han criticado su posición de haberse lanzado de manera independiente porque piensan que de alguna forma esta candidatura pudiera customizar los votos de la oposición en el estado Lara y dividir a los votos de la oposición, trayendo consigo una inminente victoria por parte del sector oficialista. ¿Considera usted que esto pudiera ser así? Mira, el único que me puede a mí inhabilitar es el elector, porque yo salí electo como independiente, compitiendo contra el PSV y contra Henry Falcón, con la mayoría en todas las tarjetas y contra todos los demás candidatos. Entonces, el que hoy me digan que yo no voy a participar porque no van a hacer primarias, porque ellos decidieron imponer unos nombres que incluso no son del Estado, como el caso de Marquina, yo no puedo sino asumir el compromiso con quien tengo que asumir, lo que es con los electores, y que sean ellos los que me digan. Yo lo he dicho, yo no soy diputado sino por el Estado Lara. Yo ni me cambio de partido ni me cambio de Estado. Yo voy por el Estado Lara y los electores van a elegir la verdadera oposición. Esa es la diferencia. Nosotros no vinimos aquí a dividir, vinimos aquí a ganar. Y vamos a ganar en el Estado Lara, porque el Estado Lara quiere darle un mensaje también al país, de que el Estado Lara realmente rechaza ese lenguaje y esa actitud ambigua, que el Estado Lara rechaza esas imposiciones de los mismos dirigentes que nunca se miden en primarias, pero que siempre los imponen allí porque tienen un partido para que los imponga. Ahora sí dicen que primarias, pero la próxima vez no.
Las primarias aquí en el estado Lara van a ser el 6 de diciembre y vamos a ganar en ese proceso para tener una oposición firme y clara como la exige el país. Usted acaba de hacer referencia a una frase que ha utilizado en otras declaraciones, una verdadera oposición. Si a usted le tocara describir el panorama que hay en la política venezolana, ¿cómo piensa usted que se encuentra hoy la oposición venezolana? Fragmentada, totalmente fragmentada, la vemos muy débil. Por ejemplo, no es explicable que hagan primarias en unos estados y en otros no. ¿Qué diferencia, por ejemplo, tiene Carabobo con el estado Lara? ¿Por qué Carabobo hizo primarias y por qué Lara no? ¿Por qué no se le permitió a María Corina poner a su suplente cuando se le ha permitido en otras partes? ¿Por qué en el caso de estas organizaciones políticas excluyeron, por decirlo de alguna manera, a los 27 candidatos que tenía COPEI y algunos de ellos habían ganado en primaria para repartírselo entre los que controlan hoy esa organización? Yo creo que no, yo creo que eso no está bien. Además, yo quiero decírselo, estas críticas no son ahora. Yo fui como coordinador de la fracción parlamentaria que era con Ramón Guillermo Aveledo, el vocero de la fracción en el informe crítico que se hizo de la mesa, y allí se señalaba que justamente esa mesa debería abrirse a la sociedad. Y para abrirse a la sociedad no hay otro camino que hacer primarias, donde la gente participe y donde los que no son militantes de partido puedan exponerse como opción. Y eso es lo que estamos exigiendo. Ante este escenario en el cual usted plantea de que debieron hacerse primarias en algunas de las circunscripciones en las cuales no se llevaron a cabo, ¿cuál es el pronóstico que usted hace del desempeño que pudieran tener a nivel político en las elecciones parlamentarias la Mesa de la Unidad? Bueno, yo creo que van a tener de todo. En aquellos estados donde hicieron primarias probablemente tengan mayor respaldo. Donde no las hicieron van a tener dificultades y creo que este país le va a dar un mensaje de candidaturas y de nombres y de opciones que no necesariamente se van a vencer, porque pareciera que ahora lo que quieren construir es el bipartidismo, ¿no? No, si es fuera del PSUV no vale, y si es fuera de la MUD no vale. Eso no es democracia. Eso no es democracia. La democracia son opciones. Y yo creo que el venezolano sabe hoy por hoy votar por nombre y apellido para ver qué es lo que esa persona le puede aportar, no por un color, no por una tarjeta. Fíjate que muchos de los que están en algunas de estas propuestas se esconden detrás de una tarjeta, no dan la cara con nombre y apellido, con su trayectoria, con lo que defienden y con lo que quieren aportarle al país. Yo no estoy aquí para quedarme indefinidamente, yo estoy aquí para ser útil en la transición, porque creo que tengo una experiencia y creo que este país no saldrá adelante si no empezamos a recuperar la producción, a recuperar la actividad en el país, donde los jóvenes puedan tener opciones de progresar y de tener posibilidades de trabajar. Diputado, bajo ese esquema que usted plantea de liderazgos nominales que rebasen las maquinarias políticas, ¿cómo piensa usted debería estar la Asamblea Nacional, la nueva Asamblea Nacional que se conforme? Yo creo que la Asamblea Nacional, aquí mucha gente habla de diálogo y algunos le piden diálogo al gobierno, un diálogo como si esa fuera la panacea, diálogos que no han producido ningún resultado. Yo creo que el diálogo y el verdadero diálogo está en el Parlamento. Y el Parlamento será una casa de diálogo en la medida en que haya amplitud, en la que haya diversificación, en la que los estados tengan sus legítimos representantes, pero que además las organizaciones políticas, los sectores independientes, los sectores de la sociedad reflejados en esa diversidad, pues tengan un espacio para debates de verdad, no los debates que hemos visto ahora manipulados por la modificación del reglamento interno y que nosotros demandamos, por cierto, pero eso es lo que yo espero que ocurra, que escojan muchas personas por nombre y apellido siempre, para que sean personas que estén allí asumiendo, no porque van detrás de una tarjeta, sino porque van con el compromiso personal que asumen en esta campaña. Bueno, le damos las gracias al diputado Eduardo Gómez Sigala, candidato a la reelección por el Circuito 3 del Estado Lara, de manera independiente. Gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista Venevisión. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos feliz tarde.